Buenas tardes. Vamos a iniciar para ver el método del área de momentos para el cálculo de la deflexión en vigas. Ya les había enviado estos apuntes para que se pusieran a estudiarlos y bueno, espero que le hayan entendido, pero de todas maneras se los voy a explicar y bueno, posteriormente vamos a realizar un ejemplo para que les quede más claro. Bien, entonces ese se llama el método del área de momentos y como aquí comenta, dice que es un método muy útil y sencillo para determinar la pendiente y flexión en las vigas y es el método del denominado área de momentos en el cual interviene el área del diagrama de momentos este, y el momento de dicha área. Básicamente es en lo que se basa este método, ¿sí? Entonces, de una viga cualquiera, tenemos que hacer primero el diagrama de momentos y bueno, ya a partir de eso, pues vamos a poder calcular la deflexión de las vigas. ¿En qué se basa esto? Miren, vamos hacerlo la siguiente explicación. Como ya habíamos considerado anteriormente que el inverso del radio de curvatura de la viga, que era igual al momento sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia, ¿sí? Eh, Bien, primero vamos a ver aquí en esta figura, miren, vamos a pensar que tenemos esta viga con una carga cualquiera, donde tenemos aquí, bueno, apoyada en sus dos extremos. Entonces tenemos aquí la reacción R1 y R2. Como ya habíamos visto anteriormente, bueno, pues esta viga se va a deformar de esta manera. Entonces esta sería la curva elástica de la viga, ¿sí? Eh, para eso, bueno, pues vamos a tomar o hacer dos cortes en la viga, que es en el punto A y en el punto B. Eh, y obviamente, pues les digo, primero tendríamos que hacer el diagrama de momentos de la viga. Vamos a pensar que este fuera su diagrama de momentos. Entonces, si trazamos nosotros una línea tangente por el punto A, que sería esta, ¿sí? Y trazamos otra línea tangente por el punto B, que sería esta otra de acá. Eh, la, la diferencia que hay desde el punto B, de este punto hacia la tangente, vamos a llamar T de B sobre A, o sea, va a ser la desviación que hay, esto quiere decir la desviación que hay del punto B con respecto a la tangente que pasa por el punto A, ¿sí? Eh, de igual manera, bueno, pues tenemos el ángulo que tenemos entre el punto A y el punto B, bueno, pues en este caso sería el, la pendiente o el ángulo que tenemos entre el punto A y el punto B. Entonces, miren, vamos a considerar para eso pues dos puntos muy cercanos, el punto C y D, donde vamos a tener aquí un diferencial de esa área de momentos. Entonces, como ya les comentaba anteriormente, bueno, pues este diferencial de S, pues va a ser ρ por este diferencial de teta, ¿sí? Y como comentamos que la curvatura de las vigas pues, es muy llana o es muy pequeña, entonces podemos considerar que esa diferencial de S, ¿sí? Que sería eh, pasando pues por la curvatura de la viga, pues sería igual, prácticamente igual al diferencial de X, ¿sí? Eh, entonces, podemos establecer que diferencial de S es igual a ρ por diferencial de teta, que es igual a ρ por diferencial de teta, pues va a ser igual también a diferencial de X, que es lo que establecemos aquí. Miren, diferencial de S es igual a ρ por diferencial de teta, ¿sí? Ahora esta expresión pues la podemos escribir de esta manera, o sea,
Y aquí el inverso de 1 sobre ρ me queda diferencial de teta sobre diferencial de S. Igualamos estas dos expresiones, ¿sí? Esta con esta, ¿sí? En función de 1 sobre ρ, y me queda que 1 sobre ρ es igual a m sobre I, igual a diferencial de teta sobre diferencial de S, en función de de esta expresión que tengo aquí, ¿sí? O bien, bueno, también de aquí puedo despejar diferencial de teta y me va a quedar como m sobre I por diferencial de S. Bien, aquí se explica que en la mayoría de los casos la elástica es tan llana, lo que ya les había comentado, que es un error insignificante, suponiendo que el diferencial de S es igual a diferencial de X. Por lo tanto, pues podemos escribir la expresión anterior, esta que tengo aquí, ¿sí? Diferencial de teta igual a m sobre I por diferencial de X, en lugar de diferencial de S, ¿sí? Eh, También podemos ver aquí, miren, si trazamos una tangente por el punto C y otra tangente por el punto D, pues obviamente aquí voy a tener un diferencial de teta, ¿sí? Entonces, pues obviamente la sumatoria de todos estos diferenciales pues va a ser igual a el ángulo que hay entre el punto A y el punto D, o sea, va a ser la sumatoria. Eh, Igual, bueno, también tengo aquí que la desviación que hay del punto B a la tangente que pasa por el punto A, que sería esta expresión T de B sobre A, pues va a ser también la sumatoria de todos los diferenciales de T, ¿sí? En función de diferencial de teta, ¿sí? Entonces aquí lo que se está explicando es que el ángulo que hay entre A y B, pues es lo que ya les comentaba, que va a ser la sumatoria de todos los diferenciales de teta en función del ángulo. O también este, podemos, dejarlo en función de esta expresión que tengo aquí. Entonces, diferencial de teta sería igual a 1 sobre EI y la sumatoria de M por diferencial de X. Es decir, aquí nada más estamos sustituyendo este diferencial de teta por esta expresión que tengo aquí, que sería M sobre I por diferencial de X. Sustituimos aquí por este diferencial de teta. Entonces me queda de esta manera, ¿sí? Eh, entonces, de la expresión anterior, bueno, de la figura más bien anterior, vemos que los diferenciales de t es igual a x por diferencial de teta, ¿sí? Es decir, este diferencial de teta pues va a ser la distancia que tengo en x, ¿sí? ¿Sí? En este caso, la x entre c y d, ¿sí? Por, eh, por diferencial de teta, más bien esa distancia x por el diferencial de teta, pues me va a estar dando este diferencial de teta, ¿sí? Que es lo que se está poniendo aquí. Entonces, diferencial de t es igual a x por diferencial de teta. Y también podemos establecer que t de b sobre a es obviamente la sumatoria o la integral de todos esos diferenciales de t. Entonces me queda que sería igual a la integral de x por diferencial de teta, ¿sí? Eh, entonces, esa desviación que hay de un punto sobre la tangente de otro, lo podemos establecer mediante esta expresión, ¿sí? En función de lo que tenemos aquí, ¿sí? Que es igual a integral de x por diferencial de teta. Ujú. Este, sí, o sea, en función de la expresión que ya tenemos acá, ¿sí? Entonces, eh,
Si se fijan, el ángulo total pues va a ser toda la sumatoria de 1 sobre i por m diferencial de x. Lo que, bueno, lo que quiere decir es que va a ser toda la sumatoria de los momentos entre a y b, ¿sí? Y y dice que si sustituimos diferencial de teta por su valor en la ecuación b, ¿sí? Entonces, sí, o sea, sustituimos este diferencial de teta por lo que tenemos acá, ¿sí? Y haciendo la conjunción de ambas igualdades, eh, me queda que la desviación de b sobre a va a ser igual a 1 sobre i por la sumatoria de los momentos, ¿sí? De todo el momento por una distancia x, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, si se fijan, bueno, aquí dice que la magnitud de t de b sobre a se llama desviación de b con respecto a una tangente trazada por a, es lo que les comentaba en un inicio, ¿sí? Y esa desviación tangencial de b con respecto a eh, el subíndice indica que va desde b hasta la tangente trazada por a, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos esta figura, tenemos la curvatura de la elástica. Entonces, si yo trazo una tangente por ambos puntos, la distancia que hay de este punto a la tangente va a ser la desviación del punto B con respecto a la tangente que pasa por el punto A. Y esta distancia que tengo en el otro lado, entonces esta sería la desviación del punto A con respecto a la tangente que pasa por el punto B, ¿sí? Eh, entonces, aquí como menciona que el significado geométrico de las ecuaciones C y D, ¿sí? De, de esta ecuación que tengo aquí, ¿sí? Que está en función del momento nada más por diferencial de X, que sería un área del diagrama de momentos, y de esta ecuación que también sería el área del diagrama de momentos, pero ahora sí multiplicado por una distancia X. Entonces, en función a eso, bueno, pues, se establecen dos teoremas. Este, si se fijan, como les comentaba, teta de A a B es igual a 1 sobre I por un área entre A y B, que es lo que tenemos aquí nada más. Esta expresión que tengo, si se ven, momento por diferencial de X, pues es el área del diagrama de momento, o sea, este, toda esta va a ser como quien dice, la ecuación de mi diagrama de momentos. Entonces, la altura, que sería m por diferencial de x, pues me va a dar esta área, ¿sí? Entonces, eh, en este caso, teta de AB va a ser igual a el área entre AB por 1 sobre I. Y de aquí, bueno, pues se desprenda el primer teorema, que dice que la desviación angular o ángulo entre las tangentes trazadas a la elástica en dos puntos cualesquiera A y B es igual al producto de 1 sobre I por el área del diagrama de momentos flexionantes entre esos dos puntos, ¿sí? Eh, y tenemos en base a la otra ecuación, donde tenemos que la desviación de B sobre A es igual a el área entre B y A, pero ahora sí por una distancia, que en este caso sería el centro de gravedad de la figura, ¿sí? Entonces, en función a esta ecuación, vamos a establecer un teorema 2, donde dice que la desviación tangencial de un punto B con respecto a la tangente trazada a la elástica en otro punto cualquiera A en dirección perpendicular a la inicial de la viga
es igual al producto de 1 sobre i por el momento con respecto a b del área de la porción del diagrama de momentos entre esos dos puntos, ¿sí? Eh, Ese es el segundo teorema. Básicamente lo que quiere decir es, miren, aquí tengo el desplazamiento que tengo del punto B con respecto a la tangente que pasa por el punto A, pues va a ser esta distancia que tengo de aquí del punto B verticalmente hacia donde cruza la tangente. Entonces sería T de B sobre A. Ese es el leo cuando la concavidad sería de esta manera. Cuando la concavidad es negativa, bueno, pues lo mismo. Va a ser esta la desviación de B con respecto a la tangente que pasa por el punto A. Esto es lo que me va a definir los signos. Miren, cuando dice signo de las desviaciones tangenciales, en este caso va a ser positivo cuando B queda arriba de la tangente, ¿sí? O sea, cuando el desplazamiento de este punto, en este caso el punto B, queda arriba de la tangente que pasa por el punto A, entonces va a ser positivo. Y cuando el mismo punto, por decir el B, quede abajo de la tangente del punto A, entonces va a ser negativo, ¿sí? Entonces esos son los signos que vamos a considerar para ver cómo se deforma la viga, si de esta manera o esta otra, ¿sí? Dependiendo después del signo que obtenga, ¿sí? Para el caso de los ángulos, bueno, pues dice el signo de la variación de pendiente o desviación angular va a ser positiva en este caso, dice, cuando teta AB sea en sentido contrario al reloj respecto de la tangente de la izquierda, ¿sí? Y B va a ser negativo, o sea, teta B va a ser negativo en sentido de las manecillas del reloj respecto de la tangente de la izquierda, ¿sí? Entonces, en este caso, el ángulo va a ser positivo, va a ser, como quien dice, hacia arriba de la tangente, o sea, el ángulo de A con respecto a la tangente de B, en este caso va a ser positivo porque queda arriba de la tangente que pasa por el punto A. Y en este caso, pues va a ser negativo porque va a quedar abajo o en el sentido de las manecillas del reloj de la tangente que pasa por A, ¿sí? Entonces, así es como vamos a considerar los signos para el caso de los ángulos de la deflexión. De esto, bueno, también para facilitarnos más de este método, vamos a aplicar lo que se llama diagrama de momentos por partes. Para esto, miren, nos va a ser de mucha utilidad una tablita que les estoy aquí compartiendo. Miren, recuerden que cuando tengo un momento, ¿sí? Vamos a pensar en esta viga, eh, el momento, bueno, pues va a ser constante a lo largo de toda la viga. Entonces su diagrama pues va a ser de manera rectangular. Y recuérdense que cuando tengo una carga puntual, ¿sí? El cortante es constante, pero ya el momento va a ser de manera triangular, ¿sí? Y cuando tengo ya una carga uniforme, recuerden que el cortante pues va a ser una línea inclinada, pero ya el momento va a ser una curva, ¿sí? Y cuando tengo una carga triangular, bueno, pues también ahí eh, ya el cortante va a ser una curva y de cierto grado y el momento pues va a ser una curva de grado superior. Entonces, miren, aquí vamos a tomar en cuenta, les digo, para cuando tengo un momento constante, pues obviamente el área del diagrama de momentos pues, va a ser un rectángulo. Cuando tengo una carga puntual, recuerden, es una carga triangular. Y obviamente en este caso, miren aquí la ecuación como que dice
del momento pues va a ser una constante, ¿sí? Por eso es horizontal. Vamos a pensar que este fuera el eje X y el eje Y. Entonces, si tengo una constante, pues obviamente la curva va a ser de 0 grado. Cuando ya tengo una línea inclinada, pues ahí la ecuación ya va a ser de primer grado, ¿sí? Pues aquí de hecho está, miren. Aquí va a ser la ecuación va a ser de 0 grado. Aquí en este caso va a ser la ecuación de primer grado. En este caso va a ser de segundo grado y de tercer grado. O sea, va incrementándose en una unidad, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí es ecuación de 0 grado, de primer grado, segundo grado y tercer grado. Ahora, fíjense, para cuando es un rectángulo, ¿sí? Entonces el área pues va a ser base por altura entre 1, es decir, si tengo yo que la ecuación es de grado 0, aquí se incrementa en 1, entonces es base por altura sobre 1, o sea, sobre 0 más 1. El área de un triángulo, bueno, pues ya sabemos que es base por altura sobre 2, pero es porque la ecuación es de primer grado, entonces sería base por altura sobre primer grado más 1 sería 2. Entonces sería base por altura sobre 2. En este caso aquí el centro de gravedad de una curva de segundo grado, entonces el área es base por altura sobre 3. Entonces si aquí tengo que es de segundo grado, entonces aquí más una unidad es 3, por eso el área es un tercio de base por altura. Cuando la ecuación es de tercer grado, ¿sí? Entonces el área es base por altura sobre 4. Entonces, si ven cómo se va incrementando en una unidad, si aquí tengo 0, aquí es 1. De primer grado, aquí es 2. De segundo grado, aquí es 3. Y de tercer grado, aquí es 4. Y así sucesivamente, ¿sí? Conforme va siendo de mayor eh, grado la ecuación. Entonces, bueno, el área pues ya queda establecido de esta manera. El centro de gravedad, pues obviamente si se vean de un rectángulo, pues sería eh, la mitad de B. Si la base tiene un valor de B, bueno, pues el centro de gravedad sería la mitad de B, ¿sí? Sabemos que de un triángulo el centro de gravedad pues es un tercio de B, en este caso sería un tercio. Aquí, pues obviamente se pasaría a un cuarto y aquí un quinto. Entonces se viene aquí. Si aquí tengo base por altura, nada más sobre 1, aquí es el centro de gravedad es B sobre 2. Aquí el centro de gravedad es B sobre 3. Si se fijan aquí, si el, si el área es un medio, aquí seguimos a un tercio. Aquí el área es un tercio, el centro de gravedad es un cuarto. Aquí el área es un cuarto de BH y el centro de gravedad es un quinto. Entonces siempre va incrementando una unidad, ¿sí? Resumiendo, si aquí tengo 0, aquí 1, 2. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces podemos este, establecer que este es el diagrama de momentos para cuando el momento es constante, para una carga puntual, para una carga uniforme y para una carga triangular, ¿sí? Que son básicamente eh, las cargas más tradicionales que manejamos en la ingeniería, ¿sí? Entonces, bien, en base a esto, bueno, pues vamos a realizar diagramas por partes. Miren, vamos a pensar o vamos a hacer el diagrama de momentos que llamamos por partes de esta viga, donde tenemos eh, apoyo en A y apoyo en C y una carga uniformemente repartida de 2 metros, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, vamos a sacar los momentos tanto de la carga uniforme como de la carga puntual con respecto al punto C. Entonces, fíjense, el momento que me va a producir R1 con respecto al punto C, pues va a ser R1, en este caso, considerando lo que ya comentamos, fíjense, si yo sujeto la viga en el punto C, entonces R1 pues la va a hacer cóncava hacia arriba, por eso va a ser un momento positivo. Si yo sujeto la viga en el punto C y aplico esta carga, pues esta carga
la va a hacer cóncava hacia abajo, por eso su momento va a ser negativo. Entonces, en función a esto, bueno, pues vamos a, este, a graficar sus diagramas de momentos en función a cada carga por separado, por eso se llama diagrama de momentos por partes. Entonces, fíjense, el momento de R1 con respecto al punto C va a ser positivo y su valor va a ser R1 en este caso sería por 3 metros, ¿sí? Entonces sería, aquí tengo R1 por 3 metros, ¿sí? Obviamente ya si obtenemos R1 y R2, pues sería el valor de R1 por 3, en este caso sería 600. Bueno, pero de esa manera es, le digo, como sacamos los diagramas de momentos. Este momento aquí en el punto C de la pura reacción va a ser R1 por su distancia al punto C, que sería 3 metros. Y el diagrama de momentos de la carga uniforme, si se fijan, no empieza desde el apoyo A, empieza aquí. Entonces, a partir de este punto es donde hacemos su diagrama. Y como eh, va a ser una carga uniforme, entonces recuerden su diagrama de cortante va a ser una línea inclinada y por lo tanto que va a ser de grado 1, por lo tanto este va a ser una ecuación de grado 2, el momento, y su momento pues va a ser el momento que me produce esta carga uniforme con respecto al punto C, que sería en este caso 300 por 2 y por la mitad que hay del centro de gravedad al punto C. Entonces sería, en este caso el momento sería 300 por 2 y por 1, ¿sí? Porque el centro de gravedad estaría aquí a una distancia de 1 metro con respecto al punto C. Entonces sería, y sería negativo, entonces sería menos 300 por 2 y por 1, ¿sí? Y así es como obtendría yo mis diagramas de momento de ambas cargas, o en este caso de tanto de la carga uniforme como de la reacción. Entonces aquí estoy como quien dice haciendo el diagrama de momentos de cada, separando pues todas las fuerzas que actúan sobre la viga, ¿sí? Obviamente, pues vamos a más adelante a ver varias formas de cómo hacer los diagramas de momentos en función de dónde quiera yo considerar los momentos, ¿sí? Bien, entonces les digo, así es como se realizan los diagramas de momentos por partes, ¿sí? Este, También vamos a pensar que yo de esta viga quiero hacer el diagrama de momentos por partes, pero por decir, considerando que yo tomo o sujeto la viga en el punto B, ¿sí? Obviamente no puedo hacer el diagrama de momentos de derecha a izquierda, o sea, de C hacia A, porque si se viene esta carga, se interrumpe aquí. Entonces, el diagrama de momentos de R1, pues sí sería R1 por 3 metros, que sería igual a sí, pero el diagrama de momentos de esta carga uniforme, pues sería, este, se interrumpería pues la ecuación en este punto, porque ya acá ya no hay carga. Entonces aquí lo más recomendable es hacer los diagramas de momentos con respecto al punto B, ¿sí? Para que haya continuidad de todas las cargas. Entonces, fíjense, si yo sujeto aquí la viga en el punto B, la R1 sería un momento positivo. R2 también sería un momento positivo, porque si se fijan, si yo sujeto la viga en el punto B, R1 trata de hacer flexionar la viga así, entonces sería cóncava hacia arriba. Si yo sujeto la viga en el punto B, también R1 pues también trata de hacer de esta manera la viga, entonces también sería un momento positivo, pero la carga uniforme, pues sujetando yo la viga en el punto B, pues trataría de hacerme la viga cóncava hacia abajo, pues sería momento negativo, entonces serían dos momentos positivos debido a R1 y R2 y un momento negativo debido a la carga uniforme. Entonces, digo, si yo hago el diagrama de momentos por partes considerando el punto B, ¿sí? Entonces sería como quien dice mi punto de partida o punto de sujeción en el punto B. Entonces de R1 pues sería el momento, sería de aquí a aquí, ¿sí? Ese sería
su diagrama de momento. A ver, permítame. Sí, bueno, sí,